Hola a todos y a todas, esta es la clase número 1, lectura del texto Presas de una rehabilitación que no pidieron, parte 2 del programa de lectura y escritura académica de la Universidad de Flores. Hoy lo que vamos a hacer será trabajar sobre el texto perteneciente al género propuesta o proyecto de análisis y específicamente intentaremos reflexionar sobre algunos de los recursos del lenguaje presentes. Vamos a trabajar con ideación, es decir, las formas en las que el mundo del texto construye significado, con conexión, es decir, el recurso con el que el texto permite estar conectado congruentemente, y por último, la valoración, el sistema con el que se manifiesta el posicionamiento del autor. Bien, vamos a comenzar con los recursos de ideación. Cuando hacemos una lectura detallada del texto, específicamente un texto como este, tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son los participantes que lo atraviesan. En este caso, en la introducción, nos vamos a encontrar con la presencia de 4 participantes. Van a verlos marcados con colores diferentes, pero podemos agruparlos en los siguientes. Aquellos que refieren a las personas adultas con discapacidad, aquellos que refieren a las personas adultas profesionales, aquellas que refieren al lugar de las prácticas y por último al mismo artículo que se redacta. Ahora bien, lo importante acá es preguntarnos cuáles son los participantes principales y cuáles son los participantes secundarios. Los principales son aquellos que aparecen en todas las etapas del texto y los secundarios solamente aparecen en determinados momentos. En este caso, el presente artículo solamente aparece mencionado con objetivos específicos al comienzo del texto y al final. Por lo tanto, es una entidad o un participante secundario, a diferencia de los participantes principales que siempre van a ser los profesionales y las personas adultas con discapacidad. A lo largo de todo el texto, estos dos grupos de participantes van a aparecer recurrentemente porque, bueno, son los protagonistas, pero hay que preguntarnos cómo es que aparecen. Bueno, al ser principales tienen que ser repetidos continuamente y en muchas partes es necesario utilizar sinónimos. Por ejemplo, acá podemos ver que para referir a personas adultas con discapacidad se utilizan sinónimos como usuarios o adultos. Lo particular de esto es que como ambos participantes principales, es decir, las personas con discapacidad y los profesionales son adultos, lo que tiene que hacer el autor es utilizar diferentes nombres para hablar de ellos. Por lo tanto, nunca la palabra usuario va a referir al personal. Esta es una decisión que se toma intencionalmente y además es explicitada en el texto. Por otro lado, en la ideación también es necesario que analicemos los procesos que atraviesan el texto. Los procesos en español siempre están manifestados en forma de verbos, como por ejemplo reflexionar, proponer o decidir. Ahora bien, en el presente proyecto podemos ver que en la introducción estos procesos aparecen conjugados siempre o en su mayoría en la primera persona del plural. ¿Y qué nos genera esto? Bueno, que el autor sea también la voz profesional que vivencia estas prácticas, que propone y que comparte su experiencia. Y esto lo que genera es cierto vínculo más cercano con el lector. Pero también no tienen que aparecer siempre los procesos de esta forma. Siempre va a depender de los objetivos que tenga el autor. Por ejemplo, también para poder narrar ciertas características del contexto o de las prácticas, se utilizan procesos en presente, como por ejemplo cuando se dice reproducen o se encuentran. Algo particular también es que en los momentos que se narran las escenas, los procesos que describen los hechos, es decir, las ocurrencias, se manifiestan solo en presente. Esto sí ayuda a construir una narración un poco más clara de los sucesos que se viven en el centro de día. No sé si ustedes coinciden conmigo. En la conclusión, vemos una similitud con la introducción. El autor nuevamente intenta generar un vínculo más cercano con el lector, utilizando la primera persona del plural. Además, algo que me parece importante destacar es que vemos un tipo de procesos específicos, como proponemos, seamos, debemos.
Estos procesos implican un involucramiento. Por otro lado, vemos que el texto, para hipotetizar y fundamentar, tiene que justificarse desde un marco teórico y analítico. Por lo tanto, durante todo el texto se van a manifestar las voces de otros autores. Siempre para introducir estas voces se tienen que utilizar procesos declarativos como decir o señalar. Y estos vamos a ver que están expresados en presente. Ahora bien, vamos a analizar algunos recursos presentes en el sistema de valoración. Como les mencioné recién, para introducir voces se van a citar a otros autores. Pero, ¿por qué introducir otras voces que no sean las del autor? Bueno, porque, como vemos en el argumento, la elección de estos dichos son necesarios para poder sostener el posicionamiento que él tiene. Y así traer voces institucionalizadas, es decir, voces con una autoridad científica, va a ayudar a aportar a la hora de justificar el posicionamiento del autor respecto a este tema. En este caso, por ejemplo, el autor dice que muchas prácticas se sostienen como forma de protección dentro del centro de día. Pero para construir esta idea y sostenerla científicamente, tiene que citar a Montovio de manera directa. Al leer, identificamos la presencia de nombres que cargan con una connotación valorativa negativa o positiva. Por ejemplo, el autor dice que la sobreprotección es uno de los primeros obstáculos. Lo mismo sucede en el argumento. ¿Cómo creen ustedes que valoran estas palabras a la práctica de la sobreprotección? ¿De manera positiva o de manera negativa? Además, no solo los nombres pueden tener una carga valorativa negativa, sino también algunos procesos o algunos adjetivos. Por ejemplo, en este caso vemos que en la conclusión, luego de ser narrada la escena, al reformular la tesis se traen procesos con carga valorativa positiva, como por ejemplo reconstruir, reformular o transformar, o también adjetivos para describir las prácticas que se proponen, y los adjetivos que se utilizan son encarnada, física, emocional y crítica. Como les dije anteriormente, no es coincidencia que el autor decida involucrarse utilizando procesos para generar cercanía, pero también en la conclusión vemos que lo hace a través de pronominalizaciones, como por ejemplo el decir nuestras vidas, nuestra responsabilidad, nosotros y nosotras. Además, para introducir estas voces, se utilizan citas directas e indirectas. Para esto, el autor del texto utiliza las normas APA. Y como podrán ver, la forma en la que se cita a cada autor es diferente, pero esto mejor lo vamos a ver en la siguiente clase. Sobre la conexión, me pareció necesario que hoy veamos cómo se conectan las soluciones, porque este texto, particularmente para poder mencionarlas, decide utilizar preguntas retóricas, es decir, preguntas que se hacen para dar más eficacia a lo que se dice después. Además, en este texto me pareció importante mostrar otros recursos interesantes que se utilizan para mantener un texto congruente y coherente, como por ejemplo la utilización de subtítulos en orden numérico o la utilización de citas para introducir cada apartado. También la creación de esquemas visuales que muchas veces sirven para sintetizar lo dicho anteriormente. Hasta acá la clase de hoy. Les agradezco por ver y nos veremos en la siguiente clase sobre escritura del texto. Saben que pueden escribirme para dudas y consulta a través del foro.